Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la quinta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce a los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quiere irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mí. El Señor, que hace estas cosas, es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor.
lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En la primera lectura tenemos la segunda parte del primer concilio que se lleva a cabo en Jerusalén, más o menos en el año 50, donde tratan el tema de la circuncisión, el cual significa de que están tratando de responder a la situación de no judíos, o sea, paganos o gentiles que están siendo recibidos en la comunidad cristiana, y algunos judaizantes, que significa judíos cristianos, que están firmemente apegados a la ley mosaica, que insisten que los gentiles o paganos que se convierten al cristianismo tienen que ser circuncidados. Y eso implica que también, al ser circuncidados, que tienen que ponerse bajo el yugo de toda la ley mosaica, lo cual consistía en más de 600 normas y leyes que el judío tenía que someterse. Y los que defendían esta postura pues eran los judíos más tradicionales, particularmente los del campo de los fariseos. Y ellos son los a quienes son nombrados como defensores de esta postura, que insistían que los gentiles tenían que, particularmente los hombres, ser circuncidados y someterse a la totalidad de la ley judía. Sin embargo, Pablo y Bernabé, que compartían su estancia y su enseñanza y liderazgo en Antioquía, en la comunidad que estaba compuesta en su mayoría por no judíos, o sea, gentiles y paganos cristianos, pues defendían la postura de que no era necesario aplicarles ni la circuncisión y por tanto someterlos a la totalidad de la ley judía. Y este fue el tema principal de este primer concilio en Jerusalén, donde Pablo y Bernabé, representando a la comunidad de Antioquía en Siria, y después trayendo con ellos mismos pues otros hermanos de las comunidades de Fenicia y Samaria. Y aquí en esta primera lectura pues tenemos ahora lo que se dijo dentro de este concilio en torno al tema de la circuncisión. Dice: por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Así que aquí tenemos solamente el resumen y no la discusión en cuestión al tema de la circuncisión. Y esta lectura de los Hechos pues no deja solamente la intervención por parte de Pedro y después por parte de Santiago. Este es Santiago, el pariente de Jesús, que es el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Así que después de argumentar, y uno podemos imaginar, particularmente teniendo una noción de cómo en la comunidad judía el argumentar y tomar posiciones y citar a autoridades en torno al tema que se está hablando, pues es parte del proceso de formación. Es así como también a los seminaristas judíos, pues se les enseña aprendiendo a argumentar, buscando citas, buscando autoridades que apoyen su postura. Así que ha de haber sido una discusión bastante animada, quizás tensa, pero aquí solamente se nos presenta las intervenciones de Pedro y Santiago. Entonces dice: Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Sí, por apóstoles se refiere al cuerpo de liderazgo de la comunidad cristiana, y a los presbíteros a los líderes locales de las comunidades. Dice: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días,
Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Aquí Pedro está relatando su propia experiencia cuando Dios le da esa visión de ese mantel que baja de lo alto, en lo cual se encuentran diferentes tipos de animales, y que en esa visión tres veces Pedro ve bajar ese mantel y Dios que le decía que tomara y que matara y que comiera, cuando varios de esos animales en ese mantel pues eran considerados impuros para el judío. Y Pedro en esa visión decía, no, Señor, yo nunca he tomado algo impuro y consumirlo. Después de esa visión, Pedro concluye que Dios lo está llamando a una situación diferente. Es ahí cuando recibe a unos visitantes que le dicen que vaya a la casa de un tal Cornelio, que lo espera, porque Cornelio también ha tenido una visión acerca de Pedro. Y entonces Pedro, siendo un buen judío, pues va a la casa y entra a la casa de un pagano, de un gentil, lo cual un judío simplemente no hacía. Pero por esa visión que Pedro tuvo, pues se da cuenta de que Dios lo está llevando a algo diferente. Y lo interesante es de que esa visión le abre a Pedro nuevos horizontes, nuevas formas de pensar y de entender lo que Dios está llevando a cabo, puesto que al llegar a la casa de Cornelio, se da cuenta que el Espíritu Santo también ha bajado sobre ellos. El mismo Espíritu, con esa misma experiencia de hablar en don de lenguas, lo cual Pedro pues no puede negar ni no puede rechazar. Y es esto a lo que está haciendo referencia en esta postura que ahora él hace dentro de este concilio en Jerusalén. Dice, Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Así que aquí Pedro está compartiendo su propia experiencia de cómo fue instrumento de Dios para llevar la buena nueva a paganos y gentiles que Dios ya los había llamado. Esto nos lo dice este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que antes de que Pedro llegara a la casa de Cornelio, Cornelio ya también había tenido esa visión de que tenía que llamar a sus siervos para que fueran a tal casa y invitaran a Pedro a que viniera a él, ¿no? Y después Pedro mismo pues es testigo del Espíritu que había bajado sobre ellos. Y esto pues Pedro no puede cerrar los ojos, no puede negarlo y no puede simplemente oponerse, porque es Dios quien está llevando a cabo esto, ¿no? Y dice, toda la asamblea, dice, ¿por qué quieren irritar a Dios? Dice Pedro, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. ¿Cuál es el yugo al cual se refiere? Es el yugo de la ley mosaica, que consiste por más de 130 normas y leyes que se aplican a la vida del judío, tanto en la vida ordinaria, en la vida de comunidad, como también en los ritos y prácticas religiosas. Si nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar a cabo este yugo, entonces ¿por qué lo queremos imponer sobre los paganos o gentiles que reciben el Evangelio y que son llamados por Dios? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Y aquí está haciendo referencia a la postura de los fariseos, que dicen que era en el cumplimiento de la ley que uno era justificado, era salvado. Y aquí, por la experiencia de ellos mismos, los discípulos de Jesús, se da cuenta que es la gracia de Dios lo que los salva, no sus obras, no sus acciones, es la gracia de Dios.
Dice, nosotros creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. No es porque estos gentiles o paganos hayan hecho algo digno para que el Señor los ame, es la pura gracia de Dios. Y este es un tema que Pablo también después proclamará y ampliará en sus propias cartas a las comunidades que él va formando. Dice, toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé. Aquí quizás, utilizando la imaginación, nos podemos preguntar, ¿no? Después de esta intervención de Pedro, toda la asamblea guardó silencio. Silencio en torno a que, y con esta intervención de Pedro, pues Pedro, que siendo uno de los principales líderes, el primero entre iguales, con este testimonio, pues en cierta manera apagaba la intensidad del argumento de los judíos cristianos fariseos que insistían en someter a los paganos a la circuncisión y por tanto de que se les aplicara a la ley mosaica. Así que uno puede imaginar que después de esta intervención de Pedro, pues el silencio que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos atreveríamos a no someterlos a la ley mosaica? ¿Y esto qué implica para nosotros que somos judíos? ¿Que también la podemos hacer a un lado? Lo cual era una situación muy interesante, porque esto podía crear una situación en la cual los judíos cristianos pues tenían más obligaciones por ser judíos, ¿no? Y que aún se identificaban bajo la ley mosaica. Y a los no judíos, a los gentiles o paganos, pues de que tuvieran una experiencia cristiana menos rígida, o quizás lo contrario, de que los paganos se sintieran inferiores porque los judíos tenían algo mejor que nosotros, algo superior a nosotros, la circuncisión, y que por tanto ese vivir las normas, tradiciones y leyes judías pues los hacía mejores que nosotros, ¿no? Así que entran una diversidad de situaciones que con el tiempo pues se van hablando y se van también discutiendo y se van aclarando. Pero no cabe duda de que esto de abrir las puertas a los paganos y gentiles, pues fue creando una situación crítica en la comunidad cristiana que a últimas, para la segunda y tercera generación, pues el perfil judío de los primeros cristianos va desapareciendo, mientras que el número de paganos y gentiles o no judíos va aumentando. Y esto pues va a cambiar a últimas el rostro de la comunidad cristiana y lo que llevará a que la comunidad cristiana se vaya separando de la comunidad judía. Y tristemente, pues históricamente sabemos de que fue una separación no muy amistosa, llena de mucha tensión y también de violencia, que aún hoy en día ciertos cristianos, cierta gente, pues aún sigue acusando a los judíos, hasta aún hoy en día a los judíos de que mataron a nuestro Señor, ¿no? Y estas ideas, pues, antijudías, no podemos continuar aceptándolas, ¿no? Tenemos que decir alto porque no podemos seguir justificando lo que ocurrió hace más de 2000 años para seguir culpando a los judíos de hoy en día, ¿no? Tenemos que afirmar y muchas veces con mucha firmeza de que aunque nuestros principios están en el judaísmo, de que somos nietos del judaísmo, ¿no? No podemos con esto seguir culpando y promoviendo no solamente división, sino también violencia, ¿no? Que a última solamente llega a crear divisiones y tensiones que fácilmente nos llevan a la violencia.
Así que después de esta intervención de Pedro, viene Santiago, que es el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, y también da su postura. Y dice Santiago: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito. Y aquí Santiago cita al profeta Amós en estas palabras cuando dice: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones. Y aquí es donde entra la apertura de la salvación de Dios a toda la creación de Dios, a todo el universo, a todos los pueblos y razas. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mí. Y por consagración entendemos a los no judíos que Dios ha llamado, ¿no? Y en esto Dios no ha puesto ningún límite, no ha puesto ninguna división en a quienes llama, a quienes no. La invitación, el llamado se hace, y quien escuche y acepte es recibido por el Señor. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Así que Santiago, citando al profeta Amós, ayuda a conectar tanto el testimonio de Pedro y después de Bernabé y Pablo con el profeta Amós. Y pues es un argumento muy judío en el cual buscan citar a autoridades, ya sea por la tradición o por la Sagrada Escritura, para defender su argumento. Y Santiago, siendo el líder de la comunidad, después da la decisión de este concilio en torno al tema de la circuncisión. Dice: por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Aquí está, ya deja bien claro Santiago de que no se les someterá a los hombres, particularmente paganos, que se convierten al cristianismo, que sean circuncidados, porque la circuncisión no simplemente es el acto físico de circuncidarlos, sino que este acto simbólico implica de que ahora la persona se somete a la totalidad de la ley mosaica, que ya Pedro lo dijo, que ni sus padres ni nosotros hemos llevado fielmente. Dice: basta prescribirles. Y ahora vienen unas prescripciones que hay una diversidad de opiniones cómo se deben de tomar. Cuando Santiago dice: hay que prescribirles que se abstengan de la fornicación, 1, 2, de comer lo inmolado a los ídolos, 3, la sangre y los animales estrangulados. Así que Santiago ofrece estas prescripciones a los recién convertidos paganos o gentiles. Las primeras dos prescripciones pues tienen que ver con cuestiones de rito y moralidad. La primera, que se abstengan de la fornicación, hace referencia a los matrimonios, de que sean formalizados, de que eviten las prácticas que en algunos templos paganos incluían actos sexuales. Y que por tanto que tenían que alejarse de ese tipo de práctica y fornicación, de que el aceptar a Cristo pues implicaba cierta vida guiada con cierta dignidad, particularmente en torno entre el hombre y la mujer. Dice, y después el número 2, de comer lo inmolado a los ídolos, lo cual es algo muy interesante, porque consumir lo que se ofrece a Dios, a los dioses paganos,
era entrar en comunión con esos dioses. Esto Pablo también lo trata en sus cartas, y para Pablo no tenía ningún problema, porque dice, si yo no creo en esos dioses, si yo no creo en esos ídolos, pues tampoco me importa que yo coma lo que se le ha ofrecido a ellos. Pero Pablo tenía también la sensibilidad de que si entre ellos había alguien que tuviera una conciencia muy delicada y que le creara problemas personales, pues dice, yo me abstendría para no causar escándalo a X persona, ¿no? Pero Pablo no tenía ningún problema. Pero aquí Santiago se está refiriendo a eso, ¿no? Para no crear conflictos o malos entendimientos de que los gentiles o paganos que se convierten, pues que se abstengan de consumir alimentos ofrecidos a ídolos o dioses para no dar la impresión de que aún comulgan, de que aún están en comunión con esos ídolos o con esos dioses. Y después vienen las últimas dos prescripciones que tienen que ver más con lo judío. El no consumir la sangre, porque para el judío la vida está en la sangre y por tanto consumir la sangre es algo prohibido, es un tabú. Y después el consumo de animales estrangulados. ¿Por qué? Porque un animal estrangulado aún contiene la sangre misma dentro. Por eso cuando en la comunidad judía se mata un animal, primero se desangra ese animal antes de poder consumir ese animal. Y es interesante de que aplicaron estas prescripciones a los paganos o gentiles que se convertían al cristianismo y les impusieron estas prácticas propiamente judías. Quizás esto puede interpretarse como un punto medio, ¿no?, entre esta discusión, que con el tiempo también estas prescripciones pues se van a ir abandonando por los cristianos que no eran parte de la tradición judía. Pero aquí, en esta etapa, podemos ver cómo los judíos cristianos aún todavía, quizás para hacer la paz entre los dos campos que están argumentando acerca de la circuncisión y la tradición judía, quizás el punto medio fue esto, pues sí, no vamos a imponerle la circuncisión y las leyes mosaicas, pero hay que por lo menos dejar esto para que los que se oponen, pues por lo menos puedan tener algún consuelo, ¿no? Porque sabemos de que con el tiempo aún estas prescripciones son abandonadas, particularmente ya cuando la iglesia cristiana está compuesta por una mayoría de no judíos. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio bastante corto, basta de 3 versos, pero son una continuación de lo que Jesús les viene diciendo a sus discípulos. El contexto de esta lectura es la última cena, donde Jesús les ha lavado los pies, donde Jesús les empieza a hablar de que Él tiene que regresar al Padre. Está hablando acerca de su partida. Los discípulos pues están tristes, están decepcionados, están como que se les ha venido abajo todo el plan que tenían en torno a Jesús. Y aquí Jesús nuevamente regresa al tema de la unión con Dios Padre, a la cual Jesús invita a sus discípulos que también estén en comunión con Él. Así como Jesús está en comunión con Dios Padre, Él quiere que sus discípulos estén en comunión con Él. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Son palabras impresionantes. La vida de Jesús no se puede entender sin su relación con Dios Padre, porque toda su vida brota de esta relación con Dios Padre. Así que todo el impulso, toda la motivación, todo aquello que lleva a Jesús a hacer lo que hace, a relacionarse con otros, a amar a otros, a darse por otros, a entregarse por otros, todo esto nace de su relación con Dios Padre. Y este mismo amor que Él vive en relación con Dios Padre es lo que Él mismo da a sus discípulos. Y esto es impresionante para contemplar, que Jesús no se
guarda nada. Lo que recibe es así como lo da. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¡Wow! Impresionantes palabras. Permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús es identificarnos plenamente con Él, con sus enseñanzas, con su visión del reino. Particularmente lo que Él nos modela en cómo su relación con Dios Padre, pues define su persona, sus actitudes, su forma de relacionarse con otros, su forma de recibir a otros, su forma de entregarse y donarse por la salvación del mundo. Esto es vivir en su amor. Permanecer en su amor es identificarnos plenamente con Él. Si cumple mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Y por mandamiento no simplemente son los 10 mandamientos, ante todo es la total identificación con Él, que es la expresión máxima del amor. Y para Jesús la expresión máxima de su amor con Dios Padre es la obediencia, la sumisión, la entrega total con Dios Padre, que es lo que Él espera de sus discípulos. Que así como Él se ha sometido al Padre, que igual sus discípulos, nosotros, hoy en día también nos sometamos a Él, no por obligación, sino por gratitud, cuando uno se da cuenta de que a pesar de uno mismo somos amados, perdonados, aceptados. Esta es la experiencia que hace posible la obediencia. No es una obediencia a rajatablas, es una obediencia que nace de la experiencia de sabernos amados, aceptados, perdonados, sanados por Dios. Dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Y por alegría Jesús aquí no se refiere a la risa, ja, se refiere a ese sentido de saberte amado, de saberte conectado con Dios, de saberte unido a aquel que te ha llamado. Y es esa experiencia que nace del Espíritu Santo, esa experiencia que nace del encuentro con Dios, es una experiencia que es un don, ¿no? Es un don de Dios, no es algo que tú te creas, no es algo que tú meritas o que te ganas, es algo que se te da cuando abres tu vida a aquel que te llama. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.